Maestro, muy buenas tardes. Muchas gracias, maestro Jorge Velasco, rector de la Universidad Valle Dorado. También, licenciado Francisco Domínguez, muchas gracias por la invitación que nos ha hecho Francisco González a esta sesión de la Masterclass. Y también tenemos con nosotros a la licenciada Lisbeth Telles. Muchas gracias, licenciada, por todo el trabajo desarrollado en el tema de la promoción de este grupo. Es muy importante, compañeros, la temática que vamos a exponer. Así que sin mayor preámbulo, vamos a iniciar y agradezco como siempre a usted, maestro Jorge Velasco, por la invitación a estas charlas académicas que siempre son muy importantes. Hablaremos, como ya mencionó el maestro, sobre sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relevantes en la materia civil y familiar. Así que, por favor, sobre todos los casos que vamos a mencionar, les recomiendo, por favor, que tomen nota, que tomen ahí el número del caso en particular que vamos a revisar, cada una de las jurisprudencias que vamos a revisar, estimados amigos. Entonces, vamos a iniciar con la presentación. Ya todos la pueden visualizar, ¿verdad? Muy bien. Entonces, con esto, iniciamos, estimados amigos. Muy bien. Ok, vamos a dar inicio. Empezamos primero para hacer una exposición amena, hablando de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bien. La Corte, el Poder Judicial, resuelve toda controversia que se suscite. Eso nos establece el artículo 103 de la Constitución, 103 y 107, aunque también el 105 nos habla de algunas controversias que resuelve la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nuestro Poder Judicial se encuentra conformado por una Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual funciona en pleno con 11 ministros y en sala con 5 ministros cada sala, formando un total de 2 salas. Estimados maestros, las resoluciones que dicte nuestra Corte, si es aprobada por 8 ministros, en el caso del Pleno, y de las salas por 4 ministros, conforman un precedente judicial que es vinculante y obligatorio. Vamos a hablar un poco de ello cuando hablemos del tema de la jurisprudencia. Tenemos a la máxima autoridad en materia electoral, que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con una sala superior que funciona durante todo el año y con 5 salas regionales que solamente funcionan durante las jornadas electorales. Las cabeceras de estas salas van a ser la ciudad de Guadalajara, la ciudad de Monterrey, la ciudad de Jalapa, la ciudad de Toluca y la ciudad de México. Esas son las sedes de las salas regionales que solamente trabajan durante procesos electorales. Tenemos los tribunales de circuito, tribunales unitarios que funcionan como salas de apelación de jueces de distrito en procesos federales. Y son jueces de amparo en asuntos que deriven de otro tribunal unitario. Y tenemos a los tribunales colegiados de circuito, que son los superiores jerárquicos de los juzgados de distrito en temas de amparo indirecto, en revisión, y tenemos, por ejemplo, que son órganos que conocen de el amparo en la vía directa. Amparo directo. Y tenemos los juzgados de distrito. Recuerden que tienen 2 competencias. Competencias como jueces de procesos federales y como jueces de amparo. Y por supuesto, el Consejo de la Judicatura Federal, integrado por el presidente de la Corte, que lo va a presidir,
2 consejeros designados por la Cámara de Senadores, 1 consejero designado por el presidente y 3 consejeros designados por el Pleno de la Corte. ¿Para qué menciono esto? Porque si no conocemos los órganos que integran el Poder Judicial, no podremos entender la formación de la jurisprudencia. Entonces, muchos de los casos que vamos a ver a continuación tienen que ver con cuestiones de jurisprudencia. Muy bien, atentos por favor. Continuamos con la exposición y empezamos con el tema de la jurisprudencia. Muy bien, perfecto. Empecemos. Órganos que integran, que conforman jurisprudencia, que es obligatoria y que es vinculante. Poder Judicial de la Federación, el Pleno de la Suprema Corte y las salas de la Suprema Corte. Conforman un precedente obligatorio y vinculante en aquellos asuntos que el Pleno resuelva y que sea aprobada por 8 ministros. Y de las salas, cuando es conformada la jurisprudencia, este precedente por 4 ministros. La jurisprudencia que ellos creen es obligatoria para los demás órganos. Tenemos a la sala superior y a las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero solamente conforman jurisprudencia en materia electoral. Y tenemos la jurisprudencia que conforman los tribunales colegiados de circuito, que va a ser vinculante y obligatoria dentro de su propio circuito judicial. ¿Sale? Vamos a verlo un poco más adelante cómo se conforman. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa crea su jurisprudencia que es vinculante y obligatoria dentro de este tribunal. Y tenemos entonces también que los poderes judiciales locales pudiesen conformar criterios jurisprudenciales que serían vinculantes y obligatorios para ese sector en particular. Muy bien. ¿Para quién es obligatoria la jurisprudencia? En este sentido, vemos este orden. Si es de la Corte, obliga a todos los órganos, ¿sale? Tribunales unitarios, tribunales colegiados, juzgados de distrito, tribunales militares, judiciales del orden común, tribunales administrativos y del trabajo. Para todos. Muy bien. Ok. Si fuera de un colegiado, atentos, obligaría a las demás autoridades dentro de su mismo circuito judicial. Si no, solamente va a conformar un criterio orientador. Muy bien. ¿Cómo conformamos la jurisprudencia? Rápidamente tenemos los precedentes obligatorios, resoluciones que emanan de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno y también en salas. Para el caso del pleno, requerimos el voto de 8 ministros. Para el caso de las salas, requerimos el voto de 4 ministros. Reiteración de criterios. 5 criterios en un mismo sentido, sin ninguno en contrario, forman la denominada jurisprudencia por reiteración de criterios. Y la jurisprudencia por contradicción, vamos a ver un poco más adelante, emanada de las salas de la Corte o de tribunales colegiados que se contravengan entre sí, vamos a resolver cuál es el criterio que va a prevalecer. Muy bien. Perfecto, estimados amigos. Continuamos con la exposición y desarrollamos lo siguiente. Atentos, por favor. Muy bien. Aquí está.
Jurisprudencia de precedentes obligatorios, un solo criterio hablando de la Corte. Por el Pleno, 8 ministros, por las salas, 4 ministros. Muy bien, perfecto. La jurisprudencia por reiteración de criterios. Tenemos 5 criterios en el mismo sentido, sin ninguno en contrario, conformando una jurisprudencia que es vinculante y obligatoria. Y recuerden, la unificación de criterios o contradicción de tesis. Esto se va a presentar de la siguiente manera. Primer caso, tenemos jurisprudencias de colegiados de una misma región. ¿Vale? Esta región vamos a verificarla nosotros de conformidad con los acuerdos que emita el Poder Judicial de la Federación. Si tenemos criterios de estos tribunales colegiados de la misma región, vamos a tener un órgano llamado plenos regionales de circuito que va a resolver la contradicción de tesis y nos dirá cuál de estos dos criterios prevalecerá. Muy bien. Ok. Jurisprudencia de salas de la Suprema Corte de tribunales colegiados de distinta región. Este es otro caso distinto. 2 circuitos judiciales distintos. No comparten la misma región. Quien va a resolver la contradicción de tesis será el pleno de la Corte o alguna de las salas que conforman la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nos dirá qué criterio va a prevalecer y qué criterio va a dejar de tener aplicabilidad. Y si tenemos criterios que se contraponen de las salas de la Corte, va a resolver la contradicción de tesis el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muy bien, perfecto. Estimados amigos, lo comentó nuestro rector, el maestro Jorge Velasco. Es importante aprender a través de casos. Vamos a plantear muchos casos relevantes que la Corte ha analizado en relación de la materia civil. ¿Vale? Algunos casos, por supuesto que no todos, no nos daría tiempo exponer en poco tiempo casos relevantes. Por eso vamos a mencionar algunas cuestiones importantes. Sobre todo voy a hablar, por ejemplo, del derecho de la personalidad, voy a hablar de temas de matrimonio, algunos temas de concubinato, algunos temas sobre cuestiones de menores y sobre la cuestión de temas en donde ellos tienen que intervenir para tomar decisiones que afecten su persona, que afecten su patrimonio, que afecten su esfera de derechos. Empezamos con una primera referencia sobre toda esta exposición, analizando el siguiente caso, estimados amigos. Muy bien. La Suprema Corte de Justicia de la Nación y el libre desarrollo de la personalidad. Voy a plantear un caso muy particular, ¿sale? Este test de proporcionalidad se verificó en el tema del asunto cuando se discutió la constitucionalidad del uso lúdico de la marihuana. El test de proporcionalidad se puso en la balanza 2 derechos que se encontraban en contraposición y la Corte tuvo que resolver en ese sentido. La inconstitucionalidad de normas que establecen una política prohibicionista. En este caso era el tema de la prohibición del consumo de marihuana con fines lúdicos. Se argumentó lo siguiente: derechos fundamentales a la identidad personal, a la propia imagen, al libre desarrollo de la personalidad y a la autodeterminación son los factores que tomó la Corte en consideración para establecer la constitucionalidad del consumo de marihuana con fines lúdicos. Vean los puntos que estamos analizando: identidad personal, libre desarrollo de la personalidad, autodeterminación.
Temas interesantes, ¿verdad? Algunos no nos gustarán, algunos dirán pues que está bien, pero son temas que se debaten en la Corte. Los cambios fundamentales en el tema legislativo, en el tema de creación de normas, en el tema de ponderación de derechos, lo vamos a encontrar en las discusiones que realiza nuestro máximo tribunal constitucional. Estos son los casos que se resolvieron para el tema de la constitucionalización del consumo de marihuana con fines lúdicos. Estos son los criterios que conforman una jurisprudencia vinculante y obligatoria. Primer caso de ese tema en particular. Amparo en revisión 237-2014, resuelto por la primera sala el 4 de noviembre del 2015, que estableció tesis aislada, prohibición absoluta del consumo de marihuana no es una medida proporcional para proteger la salud y el orden público. Estableció, solamente estás prohibiendo, pero de alguna manera no combates el tema de la salubridad y no combates el tema de cuál es la afectación al orden público. Por lo tanto, esta primera amparo en revisión habló de que el consumo de marihuana con fines lúdicos se encuentra dentro del test de constitucionalidad. Muy bien. Segundo caso, amparo en revisión 1115-2017, resuelto por la primera sala de nuestra Suprema Corte el 11 de abril del 2018. Criterio similar al tomado en el caso del 2014. ¿Cuántas resoluciones en un mismo sentido vamos? Llevamos 2. ¿Sale? Bien. Amparo en revisión 623 del 2017, resuelto por la primera sala el 13 de junio del año 2018. En el mismo sentido que hemos señalado con antelación, el tema de que solamente la política prohibicionista, sin hacer un análisis de proporcionalidad sobre la afectación de la salud y el orden público, pues de alguna manera no constituye ese tema del tema del consumo lúdico de la marihuana, ¿verdad? No lo ataca, no lo combate. Y tenemos también otro criterio, ahora de la segunda sala, el amparo en revisión 1163-2017, que entra dentro de los mismos puntos que se analiza en la tesis aislada. Después tenemos otros 2 casos. Amparo 547-2018, que resuelve la primera sala, y el amparo en revisión 548-2018, resuelto también por la primera sala en octubre del 2018. Ya tenemos 5 criterios en el mismo sentido que hasta cierto punto constitucionalizan, señalan pues que no es contrario a la Constitución el consumo de marihuana con fines lúdicos de conformidad con este test de proporcionalidad. ¿Qué sí resuelve la primera sala y qué no resolvió en el tema de la marihuana? Vamos a ver, es un tema muy importante que vale la pena destacar. ¿Qué sí se resolvió? Primer supuesto, se autorizó el consumo personal de marihuana con fines lúdicos y con fines recreativos para quien tramita el amparo, solicita la protección de la justicia federal. ¿Qué sí resolvió? Que la COFEPRIS debe determinar los lineamientos y las modalidades para otorgar los permisos correspondientes. ¿Qué no resolvió la Corte? La Corte no autorizó la comercialización, suministro, enajenación o distribución de la cannabis. Como que le entró muy por encimita todavía, ¿verdad? Ok. No se autorizó el consumo de otros estupefacientes o psicotrópicos y tampoco la Corte se pronunció sobre la despenalización de la marihuana, ¿vale? Pero a final de cuentas eso podrá ser materia de una declaratoria general de inconstitucionalidad en la cual hagamos modificaciones a la propia COFEPRIS y establecer, pues hasta cierto punto, que su política prohibicionista es contrario a este criterio jurisprudencial que se ha establecido con antelación. Muy bien. Seguimos con este caso de libre desarrollo de la personalidad y vemos algunas cuestiones muy importantes en relación a la jurisprudencia con el siguiente registro. 2019-382 nos dice lo siguiente: la prohibición absoluta del consumo lúdico de la marihuana se establece
que no es una medida proporcional para proteger la salud y el orden público. ¿Sale? Solamente prohibir por prohibir, sin establecer cuál es la afectación a la salud y al orden público, pues no justifica por qué debe ser prohibida, ¿verdad? No justifica su inconstitucionalidad. Y después tenemos el registro 2019-381 que dice la prohibición del consumo lúdico de marihuana, pues de alguna manera se persigue finalidades constitucionalmente válidas. Eso de conformidad con ese criterio que hemos mencionado con antelación. Pareciese que están en contraposición, pero son criterios que emanan de nuestros tribunales constitucionales. Continuamos con el desarrollo y vemos el siguiente registro, 2019-365. Nos dice, la inconstitucionalidad de la prohibición absoluta del consumo lúdico recreativo de marihuana prevista por la ley. Esta cuestión de prohibirla de forma absoluta es inconstitucional de conformidad con el registro que hemos analizado con antelación. Después tenemos el registro 2019-359 que nos dice, los derechos de terceros y del orden público constituyen límites externos al derecho del libre desarrollo de la personalidad. Pero el punto importante que destaca la Corte, en ese test de proporcionalidad me tienes que señalar cuál es la afectación a la salubridad general, cuál es la afectación que se da al tercero en el consumo lúdico de la marihuana. Ese es el punto a discusión y ese es el tema del libre desarrollo de la personalidad que venimos discutiendo. Temas muy relevantes, estimados maestros. Después analizamos una cuestión importante. Derecho a la protección de la salud es una dimensión individual y social. ¿Sale? Pero seguimos con el mismo punto que hemos estudiado, el derecho al libre desarrollo de la personalidad en su dimensión externa e interna. Si no me logras demostrar en ese test de proporcionalidad cuál es la afectación a terceros, cuál es la afectación a la salubridad general, hasta cierto punto no me estás justificando la no constitucionalidad del consumo de marihuana con fines lúdicos, con fines recreativos. Seguimos con estos criterios jurisprudenciales y ahora vemos el registro 2019-356, que nos dice lo siguiente, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, la prohibición para el autoconsumo de marihuana contenida en la Ley General de Salud, prima facie, afecta este derecho fundamental que hemos hecho con antelación, el libre desarrollo de la personalidad. Puso la Corte en ponderación estos dos temas en particular y ponderó a favor del libre desarrollo de la personalidad. Muy bien, que es un tema que ustedes van a analizar a lo largo de su maestría en Derecho Civil. Otro punto importante que se destacó, dice, registro 2019-355, el derecho al libre desarrollo de la personalidad brinda protección a una área residual de la libertad que no se encuentra cubierta por otras libertades públicas. El punto de su restricción sigue siendo cuál es la afectación que le causa a terceros, cuál es la afectación que causa la salubridad general. Si no me lo demuestras, pues bueno, nos encontramos dentro de este test de proporcionalidad que ya ha mencionado nuestro máximo tribunal constitucional. En ese sentido, estimados amigos, tenemos una cuestión muy importante. La COFEPRIS ha tenido una negativa de dar los permisos a personas mayores de edad para el consumo de la cannabis. Esta prohibición, de conformidad con el criterio que ha emitido nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, viola el libre desarrollo de la personalidad. Destacamos, este derecho no puede ser ejercido, la Corte lo estableció, por menores de edad. Tampoco se puede ejercer en lugares públicos porque ahí sí afectamos la salubridad general, porque sí ahí causamos afectación a terceros. Y
en hogares, en lugares donde terceros tengan la propiedad o posesión de un bien, podemos consumir marihuana siempre tengamos la autorización de estas personas, porque si no la tenemos, afectamos a un tercero y entonces ya nos encontramos con una limitación. ¿Qué artículos de la Ley General de Salud se consideran inconstitucionales? Artículo 235, último párrafo, artículo 237, artículo 245 y el artículo 248 de la Ley General de Salud. Esto solamente analizamos un tema, el libre desarrollo de la personalidad y un caso muy particular, el tema de la constitucionalización del consumo de marihuana con fines lúdicos. Continuando con nuestra exposición, vemos otro caso muy particular. Atentos, estimados maestros. Ahí va. Muy bien. La Suprema Corte de Justicia de la Nación y los derechos de niñas, niños y adolescentes. Muy bien. Primera pregunta que vamos a hacernos para empezar a desarrollar toda esta exposición de nuestra Corte. ¿Cuáles son las obligaciones del Estado frente a las niñas, niños y adolescentes? ¿Vale? Ahí va. Obligaciones del Estado en el tema de acceso a la justicia de niñas, niños y adolescentes. Punto número 1. Deben de contar con leyes y procedimientos, así como órganos de justicia especializados. ¿Sale? Tenemos que tener fiscalías especializadas. Muy bien. Tenemos que tener abogados, defensores especializados. Tenemos que tener juzgados de control especializados. Tenemos que tener tribunales de enjuiciamiento especializados al tema de niñas, niños y adolescentes. Las decisiones que tomen los órganos encargados de impartir justicia van a atender el interés superior de la niñez. Se debe de garantizar que en los procesos jurisdiccionales o administrativos no se vean menguados, no se vean afectados los derechos de niñas, niños y adolescentes. ¿Vale? Esta es una de las primeras preguntas que vamos a responder de conformidad con el criterio de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación. Continuamos a grosso modo. Cuando una niña o niño o adolescente se encuentra en un conflicto con la ley penal, se debe de cuidar lo siguiente. Punto número 1. Respetar el principio de presunción de inocencia. ¿Sale? Es un tema, un eje rector del sistema acusatorio. Punto número 2. Informarle que se le acusa con una adecuada defensa, así como de tener un intérprete en el caso que sea necesario. Tercer punto, se debe resolver su situación jurídica lo antes posible. Muy bien. Cuarto punto, que emitan testimonio en condiciones adecuadas a su edad y a su desarrollo cultural. Aquí vamos a hablar de un tema muy importante, compañeros, que tiene que ver con el tema de que los menores deben de tomar importancia, se le debe de tomar en consideración a su madurez, no a su grupo etario. A esto lo conocemos con el nombre de autonomía progresiva, ¿sale? Es un tema que vamos a mencionar un poco más adelante, estimados amigos. Continuamos con nuestra exposición y decimos que se protegen en todo sus datos personales. No van a ponerse en evidencia y aunque no lo soliciten, los órganos jurisdiccionales deben de proteger sus datos personales. Que la sentencia, que la medida de seguridad sea dictada por un órgano judicial especializado, ¿sale? Competente, independiente, imparcial. Y destacamos que la pena debe ser proporcional a la infracción cometida, evitando en la medida que sea posible el tema de internamiento. Muy bien. Esto cuando se encuentra en conflicto con una norma penal, de conformidad con los grupos etarios y de conformidad con el procedimiento especial para justicia para adolescentes. Continuamos con nuestra exposición
Y ahora entramos a otro punto importante. Los niños, niñas y adolescentes tienen, entre otros, derecho a una protección especial. Ya lo mencionamos, personas especializadas en el tema de atender estos asuntos. Las medidas necesarias para proteger y no afectar su integridad, no afectar su futuro como miembros de la sociedad, porque de ellos va a ser este México que vamos a dejar y entonces tenemos que dejarlo en muy buenas manos. Escucharles en todo momento y tomar en cuenta de conformidad a su autonomía progresiva en aquellos asuntos que les vayan a afectar a su persona, a su patrimonio. Que los cambios sociales no tengan un impacto negativo en su desarrollo. Y si una persona, si alguna alguno de los sujetos que intervienen en ese ambiente social le pueden causar una afectación, pues bueno, la obligación de las autoridades es dictar las medidas cautelares que sean necesarias para evitar este impacto negativo. Decimos, fomentar la protección aumenta la posibilidad de que contribuyan estos menores al desarrollo de nuestra sociedad. En todo esto hay un tema que hemos hecho alusión que se llama el principio de interés superior de la niñez, de interés superior del menor. Revisen este criterio jurisprudencial que con todo gusto al terminar la presente masterclass, si me lo permite, licenciado Francisco, les compartiremos la presentación conducente para que la tengan, ¿vale? Muy bien. Decimos, compañeros, punto número 1 en este principio de conformidad con el criterio de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación. Destacamos lo siguiente. El desarrollo de niñas, niños y adolescentes en el ejercicio de sus derechos debe de tener criterios rectores para la elaboración de normas y su aplicación. Obligación no solamente de los órganos jurisdiccionales, sino también de los legislativos de velar en todo momento por la protección del interés superior del menor. Seguimos y dice, todas las autoridades deben de garantizar que en todos los asuntos, en todas las decisiones públicas que involucren niñas, niños y adolescentes, cuenten con el disfrute de todos sus derechos humanos, ¿sale? Y que este desarrollo de esta protección de sus derechos humanos permitan su óptimo desarrollo. Continuamos con este criterio sobre principio de interés superior del menor. En el ámbito de la impartición de la justicia, implica que se debe tomar en consideración, se debe aplicar la norma, se debe de ampliar su derecho y vamos a aplicar la norma que menos afecte, que más proteja los intereses del menor de conformidad con la Constitución y los tratados internacionales. Los jueces que se encarguen de estos temas tomarán en cuenta las características y siempre deberán de hacer una ponderación en favor de los intereses del menor. Muy bien. Ok, perfecto. Seguimos, estimados amigos. Muy rápido. ¿Cuáles son las obligaciones del Estado frente a niñas, niños y adolescentes? Son 4 los principios de los niños, niñas y adolescentes. Que no sean discriminados, que se proteja su interés superior de conformidad con los 4 puntos que hemos señalado con antelación, opinar en todos los asuntos que se les afecten, no de conformidad con el grupo etario, sino de conformidad también con la madurez que estos presenten, de conformidad con la autonomía progresiva que hemos destacado y los temas que garanticen su supervivencia, su vida y su libre desarrollo. Muy bien. Ok, vemos algunos casos en particular. Tomen nota de los amparos que vamos a revisar. Amparo directo en revisión 2293 del 2013. Dice lo siguiente. Las niñas, niños y adolescentes
tienen derecho a no ser discriminados por sus cualidades, ni tampoco a ser discriminados por las cualidades de sus padres y de sus madres. Este principio nos dice, la no discriminación sirve para interpretar las leyes y evitar decisiones que puedan ser injustas y que afecten los derechos humanos de las personas que intervienen. ¿Vale? Entonces, vamos a juzgar desde el mismo nivel, desde el mismo piso. Todas las personas, continuamos con nuestra exposición, decimos lo siguiente, todas las personas deben de recibir el mismo trato y gozar de los mismos derechos. Escuchen bien este comentario. Siempre que se encuentren en una situación similar. ¿Sale? Esto es muy importante porque a veces nos quejamos del tema de equidad, del tema de la igualdad. Compañeros, si no se encuentran en la misma situación, no podemos tomar los que están en el mismo rango. A veces para que las personas que se encuentran en una situación vulnerable, en una situación que pueda tener un mayor impacto el acto que se está causando, a veces tenemos que otorgarle mayores derechos, a veces tenemos que hacer una interpretación que favorezca y que de alguna manera busque un equilibrio. Decimos, todas las niñas, niños y adolescentes, sin excepción, deben disfrutar de la protección eficaz y no ser víctimas de actos discriminatorios, de actos que afecten su desarrollo. Bien, aquí hablamos de un tema muy importante. ¿En qué casos es, es válido? ¿En qué casos? Pues vamos a verificar un trato diferenciado. ¿Listos, compañeros? Perfecto. Continuamos. Y decimos, ahí va, no toda distinción es discriminación. Continuamos con el criterio de la Corte. A veces necesitamos un trato diferenciado para que personas que se encuentren en una situación vulnerable, en una situación de desventaja, pueda ejercer sus derechos y supere barreras que se les impone por esta condición de vulnerabilidad. No implica restar derechos, sino asegurar su universalidad. Pero no es válido un trato diferenciado en cuestiones que afecten cuestión de color de piel, identidad de género. Son temas que debemos tomar nosotros en consideración cuando hablamos de que no toda distinción es una discriminación. Simplemente buscamos superar esas barreras. Muy bien. Perfecto. Bien, estimados amigos. Destacamos lo siguiente. Las niñas y mujeres víctimas de violación tienen derecho a una interrupción legal del embarazo y la Corte protege este derecho. La Suprema Corte determinó no invalidar la modificación de la norma oficial mexicana para que, pues, en esta situación puedan acceder a una práctica abortiva. Para acceder a la interrupción del embarazo, basta que la víctima de violación lo solicite por escrito. Las niñas menores de 12 años lo podrán solicitar por conducto de su madre, su padre, madre o tutores. No requieren el permiso de una autoridad. Los médicos y demás personal hospitalario no estarán obligados al tema de verificar el dicho de la víctima. ¿Sale? A final de cuentas, se le debe de creer y se debe de acceder a esta práctica. ¿Vamos bien, compañeros? Ok, en un tema muy relevante y en un tema que puede causar mucha polémica. Continuamos, compañeros, y decimos, en este sentido, ¿cómo resumimos el interés superior de la niñez, el interés superior del menor?
le vamos a dar prioridad a la protección, respeto y promoción a la garantía de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes en cualquier decisión pública. ¿Sale? Esto implica el disfrute pleno de sus derechos en materia del derecho sustantivo, de las normas sustantivas, del principio de interpretación que deben realizar las autoridades jurisdiccionales administrativas y también normas adjetivas en el tema de procesos jurisdiccionales, procesos administrativos. Continuamos con este tema y decimos, vean compañeros, los menores o tienen derecho a una relación maternal digna y adecuada a un contexto de reclusión en el caso de madres que se encuentren privadas de su libertad. Aquí hablamos de otro principio de interés superior del menor que debemos tomar en consideración. En los centros penitenciarios, las madres privadas de su libertad deben de tomar acciones para que las niñas, niños cuenten con suficientes servicios de salud, alimentación, higiene, vestido, agua potable y esparcimiento. ¿Sale? Los centros penitenciarios donde se encuentren mujeres privadas de su libertad que tengan menores de edad requieren estas condiciones. Se debe dar a la mujer la máxima posibilidad para que le dedique tiempo a sus hijos. Las mujeres deben de contar con información adecuada en relación con su responsabilidad maternal y el cuidado de sus hijos. Se recomienda que el personal de los centros penitenciarios cuenten con la debida capacitación en derechos humanos, incluyendo instrucción en perspectiva de género y derechos a la infancia. Muy bien. Ok. Hasta aquí vamos bien. Estamos hablando de un tema referente con los menores. Voy rápido a pasar a un siguiente punto, estimados amigos. ¿Cuál es la importancia del derecho a opinar de niñas, niños y adolescentes dentro de procesos jurisdiccionales? Decimos, 1, se les debe reconocer sus derechos. 2, los operadores jurisdiccionales deben escucharlo y tomarlo como en consideración para emitir su resolución, para emitir su fallo. Muy bien. Seguimos. Y decimos lo siguiente. Ahí va. Los requisitos a considerar para la participación de niñas, niños y adolescentes en procesos jurisdiccionales es preparar una entrevista. Es importante distinguir cuando el menor está dando una opinión y cuando está dando un testimonio. ¿Sale? Se debe colaborar voluntariamente. No se le debe de obligar y se le debe de explicar por qué es importante su participación. Las niñas, niños y adolescentes podrán intervenir directamente, pero deben estar acompañados de alguien que los represente. En todo momento se va a respetar sus datos personales. ¿Vamos bien? Ok. Si los vamos a ofrecer como un medio de prueba y como un desahogo, hay que tomar en consideración lo siguiente en el caso de intervención de niñas, niños y adolescentes. Primera cuestión, no es necesaria considerar, es necesario considerar la madurez y no la edad biológica. Madurez, principio de autonomía progresiva. Anótenlo, autonomía progresiva. Si su intervención no es necesaria, se debe evitar su participación. Su participación es porque es fundamental. En la medida que de lo posible, se buscará que solamente participen en una ocasión dentro del proceso. ¿Vale? Tema de admisión. Vámonos al tema de desahogo de la prueba. Si va a intervenir, van a estar presentes expertos que ayuden a facilitar la comunicación con niñas, niños y adolescentes. Se va a realizar en un lugar
que transmita seguridad, que transmita tranquilidad para que el niño, niña, adolescente se pueda expresar libremente. Va a estar el juzgador y los especialistas. Y a petición del niño, niña y adolescente puede estar persona de confianza siempre y cuando no exista conflicto de intereses. Debe de grabarse o transcribirse la entrevista. ¿Vamos bien? Perfecto. Estimados maestros, llegamos con un punto importante y que es la autonomía progresiva. Bien, las niñas, niños y adolescentes son sujetos de derecho y deben ejercerlos de manera libre y autónoma. No obstante, este ejercicio se va desarrollando de manera paulatina, de conformidad con el desarrollo y su madurez. ¿Sale? Puede decirse que a mayor nivel de autonomía, el menor tiene más independencia y puede ejercer sus derechos y no requiere tanto la representación de sus legítimos representantes. No se pueden establecer edades fijas para el grado de autonomía. ¿Sale? Es un tema de proceso de madurez. ¿Sale? Entonces, pues hay que valorar esta madurez para tomar su grado de autonomía progresiva y la cuestión de que este va a intervenir en estas cuestiones que es importante escucharlos. Continuamos. La evolución de la autonomía progresiva depende de su madurez, del medio social, del entorno económico y cultural. Para determinar su capacidad, es importante realizar una evaluación por los especialistas, educación, edad, nivel social, nivel cultural y los derechos que implica, los riesgos que asumirá y las consecuencias a corto y largo plazo. ¿Vale? Autonomía progresiva. Llegamos a un punto importante. Vamos a poner algunos casos en particular de autonomía progresiva. Hechos. En un juicio se determinó el divorcio de una pareja, así como la pérdida de la patria potestad, ¿sale? Que el papá tenía con y el hijo, hija adolescentes. ¿Se entiende el caso? ¿Vamos bien, compañeros? Ok, se determinó la guardia y custodia a favor de la mamá y señaló el juez que era elección de la niña, niño, si quieren convivir con su papá. Esa es la situación, ese es el hecho que ocurrió. El problema jurídico. Niñas, niños y adolescentes pueden elegir libremente convivir con su progenitor, ¿sale? Cuando éste perdió la patria potestad, ¿sale? Perdió la patria potestad, pero aún así se les da esta determinación de conformidad con su autonomía progresiva para que ellos tomen esta consideración. ¿Qué resuelve la Corte? Ahí va. La Corte resuelve lo siguiente. Los niñas, niños y adolescentes son sujetos de derecho. Van a ejercerlos de forma paulatina. A mayor nivel de autonomía, van a tomar decisiones que son importantes en su vida. ¿Sale? En este nivel de autonomía progresiva, van a adquirir una comprensión y conocimiento de su entorno y el ejercicio de sus derechos humanos. En caso, deben evaluarse estas características y estas particularidades para la decisión que se va a tomar. Bajo ese contexto, podrán decidir si quieren o no convivir con su padre. Amparo directo en revisión 1674-2014 de la primera sala de nuestra Suprema Corte de Justicia de nuestra nación. ¿Vamos bien, compañeros? ¿Se entiende? Muy bien. Rápidamente llegamos a otro punto. Ya voy a llegar a unos últimos comentarios, ¿vale? Ahí va.
Amparo directo en revisión 1049 del 2017. Seguimos con el tema de autonomía progresiva. Dice la Corte, conforme a la autonomía progresiva, las niñas, niños y adolescentes van a tomar decisiones en tratamientos o intervenciones médicas a recibir, siempre y cuando esta decisión no afecte derechos de mayor entidad que se encuentra en formación. Así que la decisión de la niña, niño y adolescente que ponga en riesgo su salud o incluso su vida, debe optarse a aquella alternativa que procure su mayor grado de recuperación, aunque sea distinto a la voluntad de la niña, niño y adolescente. Aquí se va a ponderar por su interés superior del menor. ¿Sale? Aquello que ayude a recuperar su salud. ¿Vamos bien? Siguiente punto, estimados maestros. Elección del apellido. Hechos. Se demandó el reconocimiento de paternidad de un niño, derivado de cual el demandado, que se reconoció como papá del niño, el juez ordenó inscribir el nombre de este en el registro civil, señalando el primer apellido paterno y seguido el materno. ¿Entendemos el hecho, compañeros? ¿Sí? Problema jurídico. El derecho a la identidad del niño, niña y adolescente en relación a las facultades de elegir el orden de sus apellidos. ¿Qué resolvió la Corte? Ahí va. La Corte resolvió el amparo directo en revisión 6605 del 2014, en la cual dice, el nombre forma parte del derecho a la identidad de niños, niñas y adolescentes. Por ende, en estos procedimientos de modificación, ellos deben externar su opinión y deberá ser valorada en base a su edad y a su grado de madurez, a fin de que el juez o jueza conozcan ampliamente la situación personal, el contexto de niña, niño y adolescente y tomarlo en consideración, así como ponderar la realidad social para el tema de la elección del orden de sus apellidos. ¿Vamos bien, compañeros? ¿Se entiende el caso? Muy bien. Rápidamente. Ya voy a llegar a últimos puntos que voy a exponer, compañeros. El tema, por ejemplo, de una pensión alimenticia. ¿Qué incluye, compañeros? A grosso modo se menciona lo siguiente. La pensión alimenticia debe de cubrir los requerimientos necesarios de conformidad con la jurisprudencia 35 del 2016 en el tema de educación, en el tema de vestido, de habitación, atención médica y necesidades básicas que requiere una persona para su subsistencia y manutención. ¿Sale? Muy bien. Compañeros, rápidamente revisamos este caso. Sentencias en materia de derecho de la familia. Algunos casos muy rápido los voy a mencionar ya para llegar al tema ya de cierre. Unos 5 minutitos y termino, ¿ya? Muy bien, ahí voy. Primero, compañeros, gestación subrogada. El Pleno de la Corte concluyó el estudio respecto a la gestación subrogada en el estado de Tabasco. Se invalidaron diversas disposiciones en aquella entidad federativa en relación a la cuestión de salubridad que quedaban fuera del ámbito del legislador local. Por lo tanto, se excluyó que excluir de forma injustificada a las mujeres de expresar su consentimiento para que los gametos puedan ser utilizados después de su muerte en un procedimiento de inseminación, pues afectaban el libre desarrollo de su personalidad, de su autodeterminación. Continuamos con el caso de maternidad subrogada y nos dice, exigir el consentimiento para utilizar los gametos del cónyuge o concubino para la firma de un contrato de gestación es un tema de estereotipo. La mujer no puede ejercer su capacidad reproductiva de forma autónoma
por no atender el interés superior de la mujer. Esto no es una decisión que le corresponda al cónyuge concubino. Es un tema de autodeterminación que solamente la mujer debe tomar en consideración. Se discrimina a las personas en base a su orientación sexual y estado civil. La Suprema Corte de Justicia exhortó a las autoridades que, de forma urgente y prioritaria, pues legislen sobre el tema de gestación y que es un tema que la mujer solamente tomará en consideración ella en ejercicio de su autonomía. Y no requerimos el consentimiento del cónyuge concubino porque, como dice la Corte, se perpetúa el estereotipo de que la mujer no puede tomar decisiones sobre su capacidad reproductiva. Muy bien, seguimos con este otro caso. Ahí va. Acción de inconstitucionalidad 113-2018. Derecho a la disolución del vínculo matrimonial. La Comisión Nacional de Derechos Humanos demandó la invalidez del artículo 420 del Código Civil del Estado de Jalisco, que establecía que las personas divorciadas pudiesen contraer matrimonio un año después de haberse disuelto el vínculo. Ese es el tema. La Corte declaró que esta legislación estatal, pues, interfiere con el derecho al desarrollo de la personalidad a través de una limitación, prohibición o restricción. Compañeros, si ya me divorcié, mañana mismo si quiero me puedo casar. No hacerlo implica interferir con este ejercicio a libre desarrollo de la personalidad. Amparo directo en revisión 5420-2018. La disolución del vínculo matrimonial. Una persona solicitó amparo por no permitírsele disolver el matrimonio con agilidad de conformidad con el artículo 1126 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León, que establece que pasados 30 días de que se haya presentado la solicitud del divorcio incausado, escuchen bien, se presentó la solicitud del divorcio incausado y no se ha logrado el emplazamiento, fíjese lo que ocurre, ¿eh? El juez debe dejar sin efectos la solicitud y ordenar el archivo del expediente. ¿Se dan cuenta del caso, compañeros? ¿Qué dice la Corte? La Corte resuelve y nos dice lo siguiente. El procedimiento que marca el artículo en cuestión no busca un procedimiento de divorcio ágil y breve. Constituye una traba, un obstáculo. Además, la falta de emplazamiento no es un motivo de inactividad judicial. ¿Sale? Al final de cuentas, esto es responsabilidad de la autoridad. Esto, de alguna manera, esto le corresponde a la autoridad y no a la parte actora. Muy bien. También destacamos otro asunto en materia de Estado civil. Derecho a la igualdad. Matrimonio homosexual. Varones procrearon a través de una técnica de maternidad subrogada y solicitó que se les reconociera el derecho a la filiación. ¿Vale? Un matrimonio de personas del mismo sexo. La primera sala determinó lo siguiente. La falta de vínculo biológico, porque solamente uno tenía el vínculo biológico, el otro no, porque uno solo proporcionó los gametos. Vean, el otro no lo tiene, pero dice la Corte, la falta de vínculo no es suficiente para negar la filiación legal entre ambas partes. Dice la Corte. Este caso se comprobó que la voluntad de la madre gestante no desea reclamar ningún derecho sobre el niño porque esto deriva de un contrato civil. Esto deriva de un acuerdo de voluntades. Por lo tanto, no podemos nosotros negar, no podemos dejar de reconocer el derecho a la filiación. ¿Sale? Seguimos. Y dice lo siguiente.
Por lo tanto, el interés superior del menor exige establecer una filiación entre este matrimonio. Se debe de tomar en consideración las personas que van a hacerse cargo de este menor derivado a estos derechos. Lo que más le conviene al menor, lo que más va en progresión a sus derechos, es que las personas que desean hacerse cargo de él lo hagan y lo han hecho desde su nacimiento. Por lo tanto, ¿por qué no les reconocemos el derecho a la filiación? ¿Sale? Muy bien. El último punto que voy a revisar ya para llegar a la conclusión, estimados amigos, y bueno, ahí va. Derecho a la identidad. Una persona solicitó el reconocimiento legal de identidad de género para personas trans. Sin embargo, este le fue negado. ¿Sale? Este es el punto. La primera sala estableció el procedimiento idóneo para hacer la adecuación en el acta de nacimiento. ¿Sale? Vamos bien. La mención sexogenérica es un acto formal y materialmente administrativo. Así que una vez que concluya este procedimiento, se le va a expedir una nueva acta de nacimiento que establezca el nuevo género que esta persona tiene. ¿Vale? Muy bien, seguimos. Y dice, es importante que se reflejen los cambios sin evidenciar el estado, el acta anterior, el acta primigenia. Es decir, que si esta acta primigenia decía que era Carlos y esta nueva acta dice que ahora es Carla, no debe hacerse mención de esta acta primigenia. No se hará ninguna anotación, no se hará ninguna cuestión cuando se solicite esa información. Esta acta primigenia quedará reservada, ¿sale? Y no se expedirá constancia alguna, salvo mandamiento judicial o petición ministerial. ¿Sale? ¿Vamos bien, compañeros? Y bueno, hay muchos asuntos que se pueden discutir sobre estos temas. Por ejemplo, me brinco este tema de acceso a la justicia, me brinco este otro tema de la acción de inconstitucionalidad 2216 respecto al derecho del libre desarrollo de la personalidad de niñas, niños y adolescentes. Y bueno, menciono algunos puntos en particular. Por ejemplo, esta acción de inconstitucionalidad 2 del 2010 que determinó que el matrimonio definido en la legislación civil como la unión entre hombre y mujer con fines de procreación es inconstitucional y promueve la desigualdad. En un caso en particular. Vemos otro asunto, ¿sale? Anoten el rubro de la jurisprudencia. La primera sala determinó que la vida familiar entre personas del mismo sexo no se limita únicamente a la vida en pareja, sino que podría extenderse a la procreación y crianza de niñas y niños. ¿Vamos bien? Vean el tema tan relevante, ¿eh? No se limita solamente a la convivencia, sino también al tema de procreación, sino también al tema de cuidado. Seguimos, vean compañeros. Ahí va. Amparo en revisión 581-2012. El matrimonio de personas del mismo sexo es constitucional y no existen razones para desconocer. Un tema muy importante, compañeros. Siguiente punto, ya voy a terminar solamente con esos comentarios. Ahí va. Amparo en revisión 710-2016. Dice, las prestaciones de seguridad social no deben ser condicionadas por normas en razón de sexo, pues vulneran derechos a la no discriminación, a la igualdad y a la protección familiar. Esto abre las puertas para cuestiones de seguridad social en matrimonios y concubinatos de personas del mismo sexo.
Seguimos con otra cuestión así muy rápido que vale la pena comentar. Amparo directo en revisión 1127-2015. Es inconstitucional la definición de concubinato entre la unión de hecho entre un hombre y una mujer. ¿Qué nos dice la Corte, compañeros? Nos dice que puede haber concubinato entre personas del mismo sexo. ¿Vale? Ahí va. Dice la acción de inconstitucionalidad 8 del 2014. La prohibición de que parejas del mismo sexo pueda adoptar vulnera el principio constitucional de igualdad y no discriminación. ¿Sale? Hay otro asunto muy relevante que se dio en el norte de nuestro país, que es el amparo en revisión 852-2017. Dice, privilegiar la estabilidad familiar y el beneficio de los menores es posible en una afiliación jurídica en el contexto que dos mujeres desean ejercer la comaternidad. Entonces, no hay ninguna afectación a la estabilidad de la familia ni al beneficio de los menores cuando se ejerce una comaternidad por dos mujeres. ¿Sale? Muy bien, compañeros. Y bueno, hay muchos asuntos que se pueden discutir. Y por ejemplo, ya nada más para que ustedes lo vean como preámbulo, les comparto la presentación. Hay un asunto muy relevante, por ejemplo, en el tema del aborto, que es un tema importantísimo que se ha venido discutiendo. Estos son algunos antecedentes que ustedes pueden revisar. La acción de inconstitucionalidad 146-2007, la 147-2007, el amparo directo en revisión 1170-2017, el amparo en revisión 601-2017, el amparo en revisión 1388 del año 2015, y es un tema muy importante cuando se estableció la constitucionalidad de esta figura. Nos dice el ministro presidente de la Corte, la discusión sobre el aborto no puede verse como un debate en quienes están en favor de la vida o en contra de ella. Debe de estar en favor en respetar la dignidad y la libertad de las mujeres. Ese es el punto a discusión que establece el ministro presidente Arturo Saldívar Lelo de la Rea. Y tenemos otro caso de maternidad subrogada en el amparo directo en revisión 2766 del 2015. El hijo nacido en un tema de consentimiento de la pareja a través de una inseminación artificial heteróloga, la liga biológica es innecesaria, ¿sale? No importa el vínculo biológico, lo que importa es la voluntad, el acuerdo de voluntades que se celebró al momento de la voluntad creacional. Es decir, tienen un derecho los padres que tienen la voluntad procreacional y no es importante el vínculo biológico en el tema de la maternidad subrogada. En el tema, estimados amigos, por ejemplo, de la evolución de la Suprema Corte y el matrimonio igualitario, es un tema que se fue dando a lo largo del mundo. Pueden darse cuenta ustedes en este pequeño esquema cómo se va distribuyendo la legalización. Revísenlo con calma y es importante que lo estudiemos. En el caso de México, tenemos muchos estados que ya han legislado. En otros estados se puede realizar matrimonio a través de amparos con los temas que ya hemos referido con antelación. El matrimonio ya es legal en algunos estados y en algunos otros estados se permite la unión civil. Hay que revisar los puntos más importantes en relación a estos temas, compañeros. Y bueno, pues ya vamos a dar conclusión con esta exposición para no quitarles más tiempo, compañeros. Como siempre, estamos muy atentos de esta invitación. Espero que los puntos que hemos debatido hasta este momento sean de relevancia para ustedes. Muchísimas gracias y a sus órdenes, maestro Jorge Velasco, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Agradecemos al maestro Héctor Martínez Sandoval esta exposición tan clara, tan gráfica y sobre todo contundente en un tema tan importante como este que hoy nos presenta. Con el permiso del maestro Héctor Martínez y con el de todas y todos ustedes,
Los invitamos a abrir una ronda de preguntas y respuestas por los siguientes 15 minutos, así es que les rogaremos, elaboren sus preguntas en la herramienta de chat, en la parte baja de sus dispositivos está el chat. Les pido formular sus preguntas, yo daré puntual lectura a ellas y el maestro Héctor Martínez nos estará contestando. Mientras eso sucede, mientras van elaborando su pregunta y la van redactando, les recuerdo para quienes no han concluido o están en proceso de concluir su proceso de inscripción a la maestría, iniciamos próximo sábado 19, iniciamos maestría en Derecho Civil con diplomado de especialización en proceso mercantil oral y por supuesto estaremos esperando que puedan establecer contacto directamente con la licenciada Lisbeth Telles para cualquier informe, lo que ustedes requieran, si requieren conocer más sobre el programa, algún detalle técnico de los docentes, lo que ustedes requieran, ella les estará atendiendo en el número que dejaremos en su pantalla al finalizar el evento. Bien, por el momento, aquí está. Hay una primera pregunta que realiza, bueno, no es una pregunta sobre la exposición, pero la contestamos ya inicialmente, mientras alguien hace alguna pregunta sobre el tema. Nos pregunta Ángel Hernández, buenas noches, ¿cuál es la plataforma sobre la cual se lleva la maestría? Las clases, Ángel, se llevan a través de esta plataforma, vía Zoom, en tiempo real. Tienen un calendario sabatino perfectamente fechado y ustedes podrán asistir a través de una liga de Zoom, tomar cualquier tipo de actividad para su asistencia y, por supuesto, estar activamente participando durante la clase con sus docentes. La respuesta es, todas las clases se realizan a través de Zoom. Ya empezaron a llegar las preguntas, maestro, me permito ir dando salida a ellos. Alexis nos pregunta, ¿es necesario el juicio de la pérdida de la patria potestad para el cambio del apellido paterno? A ver, en este supuesto, en el tema de que es un derecho que ya tiene el menor en relación a que tenga el apellido de sus padres. Si en ese ejercicio de autonomía progresiva, el menor, tomando en consideración las circunstancias de su desarrollo, tomando en consideración las condiciones en las cuales vivió, tomando en consideración su situación personal y de acuerdo a su madurez, de acuerdo a estos temas de que sea importante tomar en consideración su opinión, por supuesto que pudiese ser un tema de que podamos hacer el cambio correspondiente de sus apellidos, pero siempre valorando el tema de la autonomía progresiva, aunque también en el ejercicio del derecho también vamos a tomar en consideración y vamos a darle su respectiva garantía de audiencia al padre en el que sea objeto de la pérdida de la patria potestad. Pero en el tema de los apellidos, por supuesto que hay que tomar en consideración la autonomía progresiva del menor. ¿Sale? En ese desarrollo que hemos señalado, estimados amigos. Gracias, maestro. Muchas gracias, maestro. Gracias por esta respuesta. También doy salida. Lo felicitan, excelente por su excelente ponencia. Marco Antonio López. Agradecen su claridad al exponer cada uno de los temas. Aquí hay una pregunta elaborada. La realiza Flavio Rivera, dice, buenas noches, maestro. En cuestión de la juris, ¿qué menciona sobre la adopción de un menor de dos mujeres? ¿No hay alguna afectación? ¿Qué pasaría si fuesen dos hombres? Y otro, con mucho respeto, al final, aunque adopten a un menor, no se estaría violando sus derechos, siendo que es un menor y que tal vez no decida libremente su decisión sexual, y si nos sigue un ejemplo de los padres, sean dos hombres o dos mujeres. Muy bien. Y tema sumamente interesante. Y más o menos lo venimos comentando en relación de estos casos que ha resuelto nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por ejemplo, vemos el tema de la comaternidad
y vemos el tema de también cuando la Corte resolvió de que el tema del matrimonio de personas del mismo sexo no se limita a un tema de convivencia, sino también un tema de procreación, sino también un tema de desarrollo, sino también un tema de tutela de menores. A ver, ¿cuál es el punto principal? E inclusive también lo discutió la Corte cuando habló del tema referente con el tema de la maternidad subrogada. Estimados amigos, aquí lo que va a ponderar la autoridad es el libre desarrollo, el tema de el desarrollo del menor, el tema de las mejores condiciones para que éste crezca, para que éste se desarrolle, para que esta persona se crezca en un ambiente adecuado, en un ambiente sano, de no concederles, de conformidad con los criterios de la Corte, el tema de que puedan adoptar, el tema de que puedan procrear a través de la maternidad subrogada, sería un tema de discriminación, sería un tema de vulnerar sus derechos. Esto es lo que estableció la Corte. Podrá ser temas de debate, de discusión, algunos estaremos o no de acuerdo, compañeros, pero son los criterios que hemos establecido, son vinculantes y son obligatorios. Es decir, si alguna autoridad no permitiera a un matrimonio, a un tema de maternidad subrogada, matrimonio del mismo sexo, que no permitiera el tema de comaternidad, podríamos defenderlo a través de estos criterios jurisprudenciales y se establecería que esa decisión que ha tomado los órganos jurisdiccionales, pues es contrario a la Constitución y tenemos jurisprudencia del Pleno y de las salas que vincula y que es obligatorio. Es importante tomarlo en consideración. Maestro, creo que hay otra pregunta, ¿verdad? También en relación de ese punto, a ese tema, ¿verdad? Sí, la amplio, maestro. La realiza Alexis. Si es un menor de 2 años, ya no se tomaría no se tomaría la autonomía progresiva. No, pues no se encuentra todavía en esa facultad, ¿no? Recuerden que la autonomía progresiva es un tema importantísimo que ha tomado en consideración nuestro máximo tribunal constitucional. Tomemos en cuenta, estimados amigos, en tema de la autonomía progresiva, en tema de su madurez, en tema de su desarrollo. No es un tema de un grupo etario, es un tema de madurez y desarrollo. Por eso, en aquellas cuestiones que vaya a afectar su desarrollo, su integridad, su patrimonio, su persona, en la medida que pueda intervenir, por supuesto que los escucharemos y son temas relevantes cuando intervienen niñas, niños y adolescentes. Pero evidentemente a los 2 años todavía no se encuentra en esa facultad. Maestro, lo escuchamos, por favor. Gracias, maestro. Gracias por la respuesta. También pregunta Marco Antonio López, ¿cómo se acredita la autonomía progresiva o qué parámetros se tiene para medir la madurez del menor para que éste pueda decidir si quiere convivir o no con el padre que no tenga la custodia? Y mire, es un tema, inclusive lo entiendo, ¿no? Es un tema que sale del campo del derecho y entra dentro del campo de los especialistas, de los pedagogos, de las personas que se dedican al tema del estudio sobre los menores, sobre el tema de psicólogos, sobre el tema de psiquiatras, sobre el tema de analizar aspectos sociales, aspectos económicos, aspectos culturales, aspectos que tienen que ver con el medio ambiente que tiene el menor para tomar en consideración esa madurez, esa facultad de que tome esta decisión a través de la autonomía progresiva. No es un tema sencillo y por eso los parámetros ya los comentamos con antelación cuando mencionamos lo que tomó en consideración la Corte en relación a la autonomía progresiva. Punto número 1. Si vas a afectar su persona, si vas a afectar su patrimonio, si vas a causar una afectación y el menor puede intervenir, lo vamos a escuchar para que sea un factor que tomemos en consideración al momento de emitir una resolución. ¿Sale? La autonomía progresiva no tiene que ver con la edad, tiene que ver con la madurez. ¿Sale? Ese es un tema importante que tomemos en consideración. Y por lo tanto, hay que analizar su entorno, las aptitudes del menor, el medio ambiente, las personas con las cuales se desarrolla, etcétera, etcétera. Son temas importantes. Maestro.
Gracias por su respuesta, maestro. Nos pregunta otro asistente. Cuando el padre gana el juicio de violencia, ¿es necesario que solicite la convivencia supervisada o puede tener convivencia directa? Ok, a ver, el tema de la convivencia, el tema del régimen de convivencia que van a tener en relación de una controversia de índole familiar, pues por supuesto que es un tema que si no se pusieron de acuerdo, en este caso el actor y el demandado, es un tema que resolverá el juez de lo familiar. Pero a ver, tomemos en consideración lo que mencionamos en estos casos en particular. Se habló de un caso de pérdida de la patria potestad y se habló de un caso también de que no se le dio la guardia y custodia al padre, la perdió el padre, ¿vale? Ese es el punto que analizamos. Pero, ¿qué dice la Corte en autonomía progresiva? Si las niñas, niños y adolescentes, aún aunque el juez de lo familiar hubiera decretado la guardia y custodia a favor de la madre y hubiera decretado la pérdida de la patria potestad del padre, en ese ejercicio de autonomía progresiva, ellos toman la decisión. Claro que es un tema complejo, claro que es un tema que hay que analizar todos estos puntos, pero vamos a escuchar a los menores para que puedan convivir con su padre, con su madre, a pesar de que un juez de lo familiar haya decretado otra consideración en su resolución. Entonces, tomémoslo en consideración. Importante, compañeros. Maestros, sus órdenes. Gracias, maestro, gracias. También damos salida un comentario de Marlene. Si la finalidad de una pareja del mismo género es formar un núcleo familiar, pero en esa cuestión no se afecta a la larga el estado emocional del menor, sí se supone que tiene que prevalecer el interés de la niñez. Ese es el comentario. Una pregunta de José Flores que nos dice, ¿qué pasa cuando no se puede determinar la autonomía progresiva de un menor de 2 años? Para escucharlo y poder escuchar también su opinión, para determinar su deseo de cambio del apellido que solicita su madre progenitora, se estará a la decisión del juez o de los padres biológicos. Aquí tendríamos que tomar en consideración el otro criterio que hemos hablado, compañeros, el interés superior del menor, ¿sale? Si no es posible escuchar al menor, a la niña, niño o adolescente, no tiene todavía la capacidad de tomar esa decisión en relación a una cuestión que le va a causar una afectación, bueno, entonces aquí el juez resolverá no en consideración de la voluntad de los padres, tomará en cuenta el interés superior del menor para tomar un criterio, para emitir una resolución que más favorezca sus derechos. ¿Recuerdan un tema que vimos que inclusive los menores tomaban algunas decisiones que pudiesen afectar a su persona, que pudiesen afectar a su integridad? ¿Lo recuerdan que también lo mencionamos? En este supuesto, aunque el menor tomara una decisión, el juez, por supuesto que aplicará el principio de interés superior del menor para aquella situación que le causa una menor afectación, para aquella situación que pues ayude a su salud en general. Ese es un caso muy similar que lo que vamos a encontrar aquí, que el juez suplirá y el juez aplicará el interés superior del menor y tomará en consideración aquello que más favorezca a él y no a sus padres. Maestro. Muchas gracias por la respuesta. Me pregunta Eric Humberto Pérez, ¿cómo garantiza la autoridad a la madre que está privada de su libertad que su hijo crezca y cuente con los servicios suficientes de salud, alimentación e higiene? Me imagino que se refiere a los centros penitenciarios cuando la madre se encuentra privada de su libertad en estos centros penitenciarios. En este supuesto, no se le debe de privar de este derecho a la madre. Los centros penitenciarios, como mencionamos en los criterios de nuestra corte, deben de contar con las instalaciones, deben de contar con las medidas que acrediten el desarrollo del menor en condiciones de higiene, en condiciones de seguridad, en condiciones de desarrollo cultural, en cuestiones que tengan que ver con la convivencia con su madre. Y de alguna manera, estos derechos, por supuesto que deben de considerarse en los centros penitenciarios y además que las personas que aquí colaboren
por supuesto que deberán contar con la capacitación en tema de derechos humanos, con la capacitación en el tema de derechos de la niñez y por supuesto tomar en consideración el principio que ya hemos hecho alusión, que es el interés superior del menor. Esas son consideraciones que hasta cierto punto parecen muy buenas ideas, pero considero que en este momento los centros penitenciarios no cumplen con estas condiciones para asegurar el desarrollo del menor en estos centros penitenciarios y no creo que se garantice el derecho de la mujer a el tema de la maternidad en estos lugares. Parecen muy buenas palabras de la Corte, parecen buenos deseos, pero creo que en este momento todavía no se dan las condiciones. Maestro, a sus órdenes. Gracias, maestro. La última pregunta, la que daremos salida, la realiza Flavio Rivera. ¿Se vulnera entonces los derechos de los dos contrayentes o padres si se les niega? Pero ¿y a los niños? ¿Cómo saber que ellos quieren o no ser adoptados por estos dos solicitantes de dicha adopción y no violar sus derechos o su decisión también de estar con ellos? Ok, muy bien. La Corte volvió a entrar a este criterio y a este comentario. ¿Recuerdan el caso que vimos, por ejemplo, del tema de la maternidad subrogada, cuando dos personas, varones, pues requerían el tema de la filiación? En este punto en particular ocurrió algo muy, muy singular. Aquí tenemos a estas dos personas. A y B son un matrimonio conformado por personas del mismo sexo. Y tenemos que celebran un contrato de maternidad subrogada con C. ¿Cuál era el problema en este caso en particular? La problemática se derivó de que solamente habían gametos de A con la madre subrogada C. No había ningún vínculo, no había ninguna afiliación con relación a B. Lo que ellos reclamaban en este asunto es un tema de que se les reconociera la afiliación que iban a tener sobre el pequeño que iba a nacer. Vamos a ponerle D. A ver, ¿qué resolvió aquí la Corte? El tema de la voluntad procreacional, el tema de la voluntad de su cuidado, el tema de la voluntad de su manutención, el tema de la voluntad de su crianza. Bajo ese supuesto, ese es el criterio que se tomó en consideración. Por lo tanto, en el tema de la adopción, la Corte tomaría un criterio muy similar en ese sentido. Si el menor, ya teniendo esa autonomía progresiva, puede tomar una consideración, la tomará en cuenta. Pero no estando en esas condiciones todavía, esto será un criterio de interés superior del menor. Ese es el criterio que tomaríamos en este supuesto. Acuérdense, la autonomía progresiva es siempre y cuando el menor se encuentre en facultades de tomar decisiones que afectan su persona, que afectan su patrimonio, que afectan su futuro. Por ejemplo, si tuviéramos un menor que a lo mejor ya tiene 10 años, ya está suficientemente, no suficientemente maduro, pero puede tomar una consideración y él emitir un criterio de decir, yo no quiero ser adoptado por estas personas porque son del mismo sexo, bueno, ahí sí ya se escuchará, porque ya hay cierta información, porque ya hay cierta tendencia a tomar una decisión, a señalar una opinión. ¿Se entiende, compañeros? Estos son temas que son bastante relevantes y que de alguna manera los hemos comentado a grosso modo en este caso en particular cuando hablamos de sentencias de la Corte relevantes en materia de derecho de familia. Maestro, lo escuchamos con atención, por favor. Sí, sí. Muchas gracias, maestro. Hasta aquí las preguntas, ya no tenemos más preguntas en el chat, por lo cual, si usted me lo permite, si me lo permiten los asistentes, con esto estaríamos dando por cerrada la sesión del día de hoy, con esta masterclass previo al inicio de la maestría en Derecho Civil con diplomado de especialización. Los invitamos a todas, a todos los asistentes que si faltan por concluir su inscripción, requieren alguna información, vamos a dejar ahorita al cerrar la sesión un número para que puedan comunicarse con la licenciada Lisbeth Telles. En tanto, no nos resta más que agradecerles a todas y todos ustedes el haber estado con nosotros hasta esta hora. Agradecer, por supuesto, al maestro Héctor Martínez Sandoval por haber aceptado la invitación y por haber expuesto un tema tan importante,
tan complejo de una forma tan gráfica y contundente. Maestro, gracias por estar siempre con nosotros en los eventos académicos. Asimismo, también agradecemos a Lisbeth Telles por haber hecho posible que estuviéramos unidos hoy justamente a través de esta aplicación, y por supuesto a Francisco González también por hacer posible la conexión. Yo fui Jorge Velasco, me dará mucho gusto ver a todas y todos aquellos que estén inscritos a la maestría el próximo sábado para la inauguración de la maestría en Derecho Civil con diplomado de especialización. Que tengan la mejor de las noches y los vemos pronto para iniciar este posgrado. Hasta pronto. Gracias, profesor. Excelente noche. Gracias, profesor Héctor. Muy buena noche. Muchas gracias. Excelente noche a todos. Dios los bendiga. Gracias, compañeros.